aprovechan esa crisis como oportunidad como para poder seguir creciendo. Entonces, en este punto, algo que nos interesó mucho en el área mía, ¿no? Nos interesó, por un lado, ver qué es lo que hace que las personas cambien. ¿Vieron? En la pastoral, para la catequesis, para la formación. Yo soy profesora hace más de 20 años y algo que nos preguntábamos nosotros es qué hace que las personas cambien. Así comenzó nuestra búsqueda. Y en esa búsqueda nos hemos dado cuenta de una palabra clave que es la palabra crisis. Una oportunidad para generar el cambio es la crisis. Pero no todas las personas frente a la crisis reaccionan de la misma forma. Y ahí me fui prendiendo desde otro lado. Así que voy a compartir junto con ustedes pantalla, como para tener este hilo que nos pueda ir llevando. Y por otro lado, saben ya los que nos conocemos que la idea no es que sea una exposición, sino que podamos ir dialogando juntos. Cuando ustedes vean que algo no estoy diciendo claro, me lo dicen, charlamos, y también vamos a tener un cierto tiempo en estos 3 bloques para consultas que ustedes quieran sobre algún pendiente en particular o algo que ustedes vean. Arranco con la primera parte de esto, y el título, cuando pensaba cómo llamarle para compartir junto con ustedes, se me ocurrió ponerle este nombre, que en realidad tiene que ver con un taller que estamos trabajando hace bastante tiempo, ya desde el año pasado, con los jóvenes que inician las carreras en la universidad. Les cuento de dónde más o menos surge, y dentro de la pastoral universitaria como tal. ¿Vieron? Cuando uno va a iniciar algo, el año pasado muy marcado por lo de la pandemia, entonces nos hemos dado cuenta que teníamos que proponer ciertos talleres para trabajar con los jóvenes, algunos aspectos ligados con la resiliencia, que es uno de los grandes temas que ustedes van a trabajar durante la semana. Y aquí hay una canción que tiene mucho que ver con esto, aquí en la zona nuestra, que tiene el mismo título que ustedes ven, Avío del Alma, y que tiene que ver con las reservas, tiene que ver con lo que uno lleva para un viaje. Así que arrancamos por allí, y como pueden ver, la imagen se mueve, ¿sí? Si ustedes miran ahí el fondo, no es casual. ¿Por qué? Porque la pandemia, el tiempo de aislamiento, nos ha movido nuestro piso. Para muchos que era algo sólido, firme, que no pasaba, lo del año pasado fue un quiebre en muchos aspectos. Pero no solo desde la pandemia, ya vamos a ver que esto se puede ver desde otros aspectos, también mucho más amplios que esto. Entonces, la idea es que justamente podamos ir viendo esto que se nos mueve. Este título en sí viene por un lado de un concepto, a ver, voy a correr ahí porque creo que ahí no lo están viendo, que tiene que ver con el concepto de reserva psíquica. Este concepto yo voy a hacer un poquito más técnico hoy que otras veces, pero lo vamos a llevar al plano práctico. ¿Qué son las reservas psíquicas? Este es un concepto que surge fuertemente en la década del 70 y 80. Después duerme, nadie le ha dado mucha fuerza como tal, y se acordarán con el tsunami de Asia, hace ya varios años, vuelve a resurgir esta cuestión de que qué hacía que las personas que vivieron esa experiencia traumática fuerte, por qué en algunos les ha servido para producir cambios y otros se deprimieron totalmente frente a un mismo hecho que vivieron todos. Y aparece esta noción de, nuevamente volvimos a las fuentes de qué son las reservas psíquicas. Las reservas psíquicas, por un lado, ¿sí? Son avíos del alma, son reservas que uno tiene. Reserva es lo que está guardado, es lo que estamos acuñando, lo que vamos llevando, lo que vamos juntando, por así decirlo. Y que nos sirve para, es algo que conservamos, que retenemos, y que pueden pasar años, pueden pasar décadas, y eso sigue estando allí. Y la segunda palabra tiene que ver con ad via, que significa en camino. Un avío es una palabra que se usa generalmente para los peregrinos cuando van a hacer una ruta larga. Llevaban un morral, un bolso, por así decirlo, con algún pan medio duro, con agua, con lo demás, y era el conjunto de cosas que llevaba para emprender un viaje. Habrán oído, muchos de los que estamos hoy acá, que la vida muchas veces se compara como este gran viaje, como el peregrinar, como el ir. Y a veces
no tenemos los recursos necesarios para afrontar lo que la misma vida nos va presentando durante su recorrido. Otros sí. Hay personas que tienen las reservas necesarias y les van pasando cosas durante su vida, pero con esas reservas puede dar buenos resultados. Y hay otros que no. Vamos a ver qué hacemos. Y en esto hay un desafío pastoral para nosotros. Entonces, primera parte. Un incidente crítico. Primer concepto que me interesa trabajar junto con ustedes, y les cuento que va a haber un ejercicio ahora. Y también, como verán ahí en la foto, hay un brote en medio de una tierra quebrada. Florecer en el medio de la crisis, en medio de lo que está reseco. ¿Qué es un incidente crítico? Me voy al concepto primero. En nuestras historias, todos de nosotros tenemos algún incidente, algo que nos pasó y que nos cambió. Y tenemos cosas que nos pasaron pero que no produjo cambio. Cuando hay un incidente crítico es porque generalmente hubo cambio de lo que hacíamos, cómo pensábamos, cómo éramos. Por eso uno dice, aquí tendríamos que separar unos conceptos que para los que les gustan las palabras y el juego de palabras puede ser lindo. La diferencia entre un accidente y un incidente. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Qué será un incidente y qué será un accidente? A ver, si se anima alguien. Incidente es algo que no trae una consecuencia grave. Accidente ya es algo que trae alguna consecuencia. Muy bien, podríamos llegar a ver una diferencia en cuanto a la consecuencia que el acto tiene. Bien, ¿qué otra diferencia ven? No hay muchas, les aclaro. Hay dos ¿Cómo? nomás. Que es una consecuencia. ¿Puede ser algo que no se planeó? Algo que no se planeó, eso es un accidente. Muy bien. Un accidente es algo no planeado. Un incidente es algo planeado muchas veces. Excelente. A veces nosotros tenemos incidentes críticos y a veces tenemos accidentes. A veces hay situaciones que son provocadas por alguien que tiene la intención de producir este cambio. En la docencia, si hay algún profe por aquí, algún maestro por aquí, van a haber oído que muchas veces los profesores tratamos de poner a los alumnos en situación crítica. Y eso es un incidente crítico. Llevarlos a un punto donde no pueden responder con ese conocimiento previo y tienen que comenzar a incorporar un conocimiento nuevo. A los que les gusta la filosofía, la mayéutica de Platón es la misma. Llevar en el discurso a alguien, Víctor es un capo para esto, miren. Víctor, vieron que por ahí nos plantea una situación y nos da una pregunta y nos desestabiliza. A veces uno no puede dar respuesta y después viene Víctor y nos dice, miren acá, miren allá, y nos ayuda a construir el concepto, por ejemplo. Eso es un incidente crítico. Cuando uno intencionalmente trata de poner al otro en una situación que no puede responder con sus conocimientos previos o con lo que trae. Y un accidente es algo casual, algo que sucedió, que no hay intencionalidad. Y como dijo Leonora también, tiene una consecuencia. Generalmente en los accidentes hay una consecuencia mayor que en el incidente. Por eso, como ven aquí, algunos acontecimientos, experiencias, hechos que nos van pasando, nos pasan, pero no provocan cambio. No siempre que hay un incidente o hay un accidente hay un cambio sobre nosotros. Es más, hay personas que les pasan cosas durante su vida y en lugar de cambiar, refuerzan las ideas, sus esquemas, sus creencias, como que se vuelven más tercos, por así decirlo, se van cerrando cada vez más. En lugar de producir el cambio, se apoltronan, por así decirlo, se consolidan aún más. Les dejo ahí picando, no les voy a dar respuesta aquí, pero lo podrían charlar después desde el plano teológico. El encuentro con Jesús, esa conversión que uno habla, muchas veces son incidentes críticos, son momentos que
Nosotros veníamos pasando, vieron las historias de muchas personas que dicen, tuve la pérdida de alguien, se me murió mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, enfermedades, pérdidas de trabajo, lo desestabilizaron, y frente a eso tiene una conversión, vuelve al Señor, vuelve a la iglesia, vuelve a hacer un retiro, vuelve a... ¿Qué le pasó? Le sucedió algo que le movió el piso, no podía dar respuesta con lo que tenía y le ayudó, y tuvo que comenzar a buscar otras cuestiones. Esto de los cambios, ¿ven? Los podemos ver en pequeño grado y en muchos grados. Algunos cambios son realmente de cambios significativos y otros son cambios suaves, por así decirlo, ¿no? Entonces ahí, fíjense que los incidentes favorecen los cambios en la identidad. ¿Por qué? Y ahí les comienzo a dar 3 datos nomás. La primera cuestión, las personas sienten que eso que están pasando emocionalmente los desestabilizan. Piensen para el ejercicio que les voy a dar ahora, que es comenzar a ver si en su vida han tenido algún incidente crítico, algo que les llevó a hacer el cambio. Entonces, para que algo sea un incidente crítico que produce crisis, lo primero, emocionalmente tiene que desestabilizarnos. Y eso genera en nosotros un momento donde la persona no tiene claro sus sentimientos, no tiene claro para dónde ir, está como confundido, por así decirlo. Entra en una especie de tiempo donde justamente está desestabilizado, todo lo que pensaba, todo lo que creía, nada de eso le sirve para dar respuesta a eso que le está pasando. Tiene que tener dificultad para dar una respuesta parcial o inmediata con el conocimiento previo. Si yo puedo responder con lo que ya tenía, con lo que ya traía, entonces eso no me va a hacer cambiar. Lo que va a hacer es reforzar lo que ya tenía. Las personas, en la medida que vamos creciendo, si comparáramos a un niño y en la edad que tenemos nosotros hoy tenemos un montón de recursos ya disponibles para responder a los desafíos que nos presenta nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a lo largo de nuestra vida cómo resolverlos. Un incidente viene siendo crítico cuando yo no puedo dar respuesta con esos conocimientos previos. Me son insuficientes. Necesito tomar nuevas cosas, necesito hacer el cambio después, a partir de allí. Y lo último, tienen capacidad para desafiar roles y concepciones actuales. O sea, uno se da cuenta que así como estaba, no puede seguir. Ese rol, esa función, esa concepción, esa forma de pensar, ya no sirve para el momento que le está presentando ese incidente crítico. Fíjense, es muy sencillo, ¿eh? 3 cuestiones claves. Cuando uno vive un incidente crítico, primero emocionalmente se desestabiliza, tiene dificultad para dar respuesta con sus conocimientos previos o con sus esquemas previos, y eso que le está pasando le va a generar una capacidad para desafiar roles, ideas, principios, cambia, se pone como a cuestionar o a reflexionar sobre si eso que venía haciendo era lo correcto y si debe seguir haciendo eso o no. Un ejemplo bíblico que les puede ser útil y que conocemos todos, hay un montón en la Biblia de esto, pero el ejemplo más claro que podemos ver nosotros siempre es la conversión de San Pablo. San Pablo, ¿qué le pasa? Tiene una experiencia yendo camino hacia Damasco, ¿se acuerdan? Se encuentra, dice, con una luz más resplandeciente que el sol del mediodía. Algunos teólogos bíblicos dicen que quedó ciego, y a veces dicen esa ceguera fue como una situación donde él no podía dar respuesta con todo lo que Pablo sabía sobre la palabra, sobre la Torá, sobre la Biblia. Él estaba convencido que estaba persiguiendo a una secta. Él iba con cartas para matar a los cristianos. Y fíjense lo que le pasa, él tiene un incidente tal, lo desorienta, lo desestabiliza. Tiene que tener cierto tiempo después para volver a rearmarse. San Pablo tuvo que tener tiempo de armarse y de pasar a ser un gran perseguidor, termina siendo un apóstol de la palabra. Pablo iba con un sentido para su vida,
pero esa experiencia lo cambia y toma otros sentidos. Hasta se plantea su lugar, su rol, su situación. En Pablo vemos el cambio. ¿Me explico o no? No se me duerman, ¿eh? Miren que No. acá es tarde, pero para allá es temprano. Entonces, ¿ven? Cuando uno pasa un incidente crítico, realmente uno ve que hay un antes y un después de las personas. Hay un momento que se pierden, hay un momento que se desestabilizan, pero también uno ve que después eso genera cambios. Algo se aprendió. ¿Sí? Obviamente en Pablo es muy notorio, muy notorio. En nosotros a veces podemos tener pequeños cambios o grandes cambios, ya depende de la situación y de la oportunidad que la persona fue llevando y esas reservas psicológicas que uno trajo. Entonces, frente a este punto, uno puede ya, fíjense, hacer como un resumen. Un accidente, dijimos que es algo que pasa, que uno no lo planea, que sucede, es como azaroso y generalmente tiene una consecuencia mayor. A veces esos accidentes, si lo comparáramos con otras cuestiones, hasta a veces matan, ¿no? Cuando pasan en el tránsito, por ejemplo, ¿no? Un incidente, sin embargo, es un hecho ya generado intencionalmente. A veces nosotros podemos generar un incidente, podemos tratar de que el otro entre en una crisis, que se desestabilice con alguna pregunta, con algún proceso, con algo que le está pasando. Un suceso, ¿qué es un suceso? Este es un concepto que nos lo estuvimos dando, que lo dejé tácito. Un suceso es un hecho, es un acontecimiento que tiene un tiempo y un espacio. Un tiempo y un espacio. Y cuando hablo del tiempo, hablo de las dos nociones de tiempo. Hay más nociones, les aclaro. Pero fíjense que nosotros podemos llegar a pensar aquí en un tiempo que es el tiempo de Kairos, que es uno de los tiempos que ustedes van a trabajar, pero también hay un tiempo que es el tiempo de el Cronos, es un tiempo cronológico. Generalmente el suceso es acotado en un tiempo y en un espacio, o sea, uno sabe cuándo fue, cuándo le pasó eso. A lo mejor no se acuerda día y hora, pero se va a acordar más o menos años, se va a acordar más o menos fecha, aproximadamente. Y es crítico, ¿por qué? Porque nos desestabiliza, porque con lo que tenemos, con lo que traemos, no podemos dar respuesta a la situación nueva y nos desafían los roles que estamos viviendo hasta ese momento. Nos está ayudando a producir el cambio. Aquí simplemente cerraría para el ejercicio con la noción de crítico o de crisis. ¿Sí? Hay distintas maneras de poder mirar la palabra crisis. A mí me gusta mucho la que nosotros traemos generalmente desde la parte de salud. La crisis para muchos es una situación que les paraliza, que los invalida, por así decirlo. Cuando uno está en crisis, generalmente uno dice, no sé qué hacer. En el discernimiento uno dirá, si está en crisis, no sabe para dónde ir, o demás, dice, deténgase, espere, vea cuando Dios le consuele, vea qué va a hacer. Pero cuando un paciente está en crisis, para la noción médica, la crisis es el momento de la intervención. Cuando el paciente está en crisis, no nos da tiempo a hacer los análisis de sangre, de orina, de lo que sea. Tengo que intervenir. Y la intervención o salva al paciente o me lo mata. Una de dos. La crisis es una oportunidad de acción también, es una oportunidad de intervención. Y ojalá que para nosotros la crisis también sea una oportunidad de intervención pastoral. Que no sea solo decir, bueno, estamos en crisis y voy a esperar que la crisis pasa para ver qué voy a hacer. La crisis puede ser una oportunidad muy interesante para hacer una intervención, para salvar al paciente. Hoy es una época de crisis. Esto que nos pasó desde el año pasado es una crisis, por así decirlo, global, universal. A todos nos pasó. No estábamos preparados para una pandemia de la magnitud que tenemos ahora. Nos desestabilizó en todos los sentidos, hasta en lo pastoral. Pero también está generando la oportunidad de cambio.
El año pasado se recordarán cuando comenzábamos con los talleres, también nos planteamos, ¿será que va a haber cambio realmente? O hay muchos que dicen, no, esto va a pasar y cuando pase voy a volver a la pastoral de antes. Hay gente que está haciendo esa espera, es decir, la crisis va a pasar, pero yo no voy a cambiar. Y otros que dicen, hoy es el momento del cambio, esta es una oportunidad. Que no lo teníamos pensado y que nos está replanteando cosas. Y ojalá que para nosotros sea una oportunidad esto. Bien, ejercicio entonces, porque no los iba a dejar tan pasivos, ¿no? Así que vayan pensando. Ejercicio que es muy sencillo. Piensen en la primera, les pido que piensen simplemente, perdón, ahí se me fue, ahí. Piensen en una situación que les haya provocado cambio. Elijan una, la que ustedes quieran. Si están con su anotador o algo, anoten. Situación, la que ustedes, mayor o menor cambio, no importa, pero piensen en una que les haya provocado cambio. Puede ser de este año, el año pasado, cuando eran niños, no importa la edad, no importa cuándo fue. Y una vez que tengan ese hecho, hay unas preguntitas que nos van a ayudar a trabajarlas. Por un lado, ¿cuál es la situación? ¿Qué la provocó? ¿Hoy sabe qué pasó para que llegara a eso? ¿Qué le pasó antes? ¿Dónde estaba? ¿Qué hacía? Por así decirlo. ¿Se acuerda más o menos de la época? ¿El año? ¿La edad qué época fue? ¿Qué me fue? Mayor o menor precisión, no importa, lo que se acuerda. Mientras que van pensando, yo les voy preguntando. ¿Qué hizo que llegara hasta esa situación? ¿Qué le pasó para que llegue a ese punto crítico? ¿Hubieron otras personas cercanas? ¿Quiénes estuvieron? Si estuvo solo o estuvo sola, o si estuvo junto con otros, no sé cómo fue. Así que si hubieron otras personas, ¿quiénes fueron? ¿Qué papel tuvieron estas personas? A veces en los incidentes críticos aparece alguien que nos ayuda, ¿ven? Alguien que nos indica por dónde ir, alguien que... En los testimonios uno oye mucho de eso. Estaba pasando tal cosa, me pasó esto. Pero un hermano me invitó a un retiro, a un seminario de vida, y me fui al seminario de vida, y ahí me encontré con el Señor. Y a partir de allí, pues, siempre aparece alguien que nos ayuda, que nos orienta, que nos permite, muchas veces nos va tirando como una soga para salir. A veces una persona, a veces un conjunto de personas. ¿Qué cambios tuvo luego de esa situación? ¿Qué cambió? Como diciendo, yo antes era así, después de eso fui así. Y las dos últimas son, ¿qué aprendió de esta situación? Hoy ya con los años que pasaron, mirando para atrás, uno dice, ¿qué aprendió de aquello que le pasó? ¿Qué decisión tomó a partir de aquel hecho? Las preguntas van a seguir estando, no las voy a sacar, así que quédense tranquilas y tranquilos. Pienso en un hecho que me pasó, que me produjo cambio, trato de recordar cuándo fue, en qué época más o menos fue, en qué situación fue, entonces puedo decir, bueno, hace 20 años, en julio, hoy comentaba Víctor, por ejemplo, puedo ponerle fecha, en julio, hace 20 años, escuelas de verano en Guadalajara, Hidalgo 75, 78, 79, uno de esos números creo que era, si Víctor después me va a corregir, porque me acuerdo hasta la calle, Hidalgo, me acuerdo del lugar. Esa es la referencia, por ejemplo, ¿no?
¿Qué hizo que llegara allí? ¿Cómo llegué? ¿Qué me pasó para llegar a la situación crítica allí? ¿Quiénes intervinieron? Vi que estaba Susana, a Víctor, Alicia en aquella época, ¿no? Puedo recordar nombres, estaba José también, etcétera. ¿Qué cambios tuve después de aquella escuela de verano, por ejemplo, en el caso mío, lo que me refiero, ¿no? ¿Qué cambios tuve? ¿Qué vino después? ¿Qué aprendí de aquello? ¿Qué decisión tomé después de aquel hecho? Bien, dejo de compartir un ratito la pantalla y así nos vemos. A ver, ¿quién quiere compartir el hecho? Y así nos conocemos un poquito más. Buenas noches, Alejandro. Hola, ¿cómo estamos, Mirna? Bien, gracias. Bueno, pues a mí me gustaría compartir, y digo, es un testimonio, ¿verdad? Dale. Es un testimonio también, bueno, respecto a esto que se está tocando. Bueno, a mí lo que me pasó fue una situación con un sobrino que se accidentó. Esa es la situación que se presenta. Bien. Entonces, bueno, pues aquí realmente pues interviene toda la familia, ¿no? Pero pues yo creo que esta situación, pues a cada uno lo vivimos de diferente manera, ¿no? Y yo me encontraba pues alejada de Dios. Entonces, pues cuando mi sobrino se accidenta y pues lo llevan al hospital, resulta muy grave. Los médicos decían, se va a morir. No había, pues ya no le daban esperanzas de vida. Entonces, pues para mí fue un shock el que me dijeran, se va a morir, es cuestión de tiempo, va a entrar al quirófano y dicen los médicos que pues no le dan probabilidades de vida, que si sale de la cirugía, pues bueno, eso ya va a ser un milagro. Entonces, pues viene así como que mirar arriba, ¿no? Mirar a Dios y decir, Dios, te pido por él, ¿no? Y clamar y pedir. Y viene también, pues, como que esa culpa, ¿no? Porque, pues, yo realmente estaba alejada de Dios, o sea, como que, pues, te acuerdas de Dios a lo mejor cuando lo necesitas y nada más. Entonces, pero ya en esa situación tan delicada, el sobrino, pues, podía morir, pues sí, para mí fue un shock. Entonces, pues él estuvo 40 días hospitalizado. Fueron pues momentos muy difíciles para toda la familia, pero realmente pues cada uno, como digo, pues lo vivimos de diferente manera. Aquí quien me ayuda o me guía, me orienta, yo me acerqué a una congregación de monjitas, bueno, son de claustro, carmelitas descalzas, y como ellas son de clausura, yo solamente me comunicaba vía telefónica con ella para pedir oración. Entonces ella me decía, pues vamos a hacer oración con él, nada más manténgame por favor informada de la evolución del niño para seguir orando, para seguir ofreciendo misas, para seguir orando por él. Entonces esta madre me decía a mí cuando yo me comunicaba con ella para darle, pues ahora sí que cuál era el diagnóstico del niño, cuál era la evolución. Ella me decía, no deje de orar. O sea, ella, pues ahora sí que el consejo que me daba era, siga orando, siga orando, siga orando, aunque usted sepa que mucha gente está orando por el niño, siga orando, siga pidiendo, no deje de orar. Ese era el consejo que ella me daba cuando yo hablaba por teléfono con ella. Entonces, conforme pasaron estos 40 días, pues se fue de alguna manera formando como esa amistad con ella. Entonces, bueno, el niño tuvo 5 cirugías, después de que el primer día decían se va a morir y le quedan unos minutos, le quedan segundos y ya no, mañana ya, pues, probablemente mañana ya no sobreviva, pues pasaron 40 días.
justamente desde que ingresó al hospital hasta el día en que salió, fueron 40 días en que yo viví ese proceso, al igual que toda mi familia. Y pues de la mano de esta hermana monjita, pues yo oraba. O sea, inconscientemente, después de que pues yo no estaba cerca de Dios ni del Señor, yo oraba, hacía lo que ella me decía, siga orando, siga pidiendo, pues, pidiendo por él. Entonces, pues al final de esto, viene mi conversión a Dios y viene ese cambio de vida. Entonces, después de que yo pues no estaba cerca de Dios, busqué, pues hubo ese cambio de vida, busqué dirección espiritual para poderme poner en gracia de Dios. Yo tenía más de 20 y tantos, 25 años alejada de Dios, sin asistir a la iglesia, sin la comunión, y resulta que después de ese acontecimiento de mi sobrino, en que él, pues para la gloria de Dios, pues él sobrevivió después de los peores diagnósticos, en que decían que iba a tener una y no sé qué tantas secuelas. Él, para gloria de Dios, pues no tiene ninguna secuela, es un testimonio de vida. Pues yo doy testimonio de fe de lo que Dios hizo en mi sobrino. Entonces, bueno, yo le decía, Señor, si tú lo salvas, yo te prometo que voy a servirte. Entonces, al día de hoy, llevo 4 años de mi conversión para la gloria de Dios y en grupos de formación. Y bueno, me integré a un grupo en mi parroquia, busqué dirección espiritual, me confesé, volví a ponerme en gracia del Señor. Y eso es lo que yo puedo compartir con todos ustedes, que después de ese acontecimiento viene esa conversión como la que vivió San Pablo. Gracias, Mirna, gracias. Bien, vieron que ahí Mirna fue marcando cada paso, ¿no? ¿Qué le pasó? ¿Cuándo le pasó? ¿Quiénes estuvieron? ¿Qué cambio hubo después? ¿Cómo era el antes y el después? Bien. ¿Quién más? A veces no hace falta, como les contaba, que sea una conversión en la fe. Puede ser hasta del cuidado del medio ambiente muchas veces. Todo esto que nos está pasando y que nos lleva a hacer cambios hasta del cuidado del agua, de los recursos. A veces pues, pueden ser grandes cambios en la vida y a veces son pequeños cambios hasta de hábitos muchas veces que tenemos. A ver, ¿quién? ¿Alguien más? Yo puedo. Dale, dale. Mi testimonio. Buenas tardes a todos. Buenas noches en México. Yo tuve una experiencia hace 5 años, fue mi matrimonio. Estuve casada por 34 años y se dio algo de violencia doméstica y yo tuve que llamar a la policía para que se vinieran a llevar a mi esposo, porque o nos iba a matar a todos o no sabíamos qué iba a pasar. Y eso fue en la noche de un sábado. El domingo yo tenía que, tuve que hablarle a una hija que vivía en Chicago, que ya no estaba acá, para informarle lo que estaba pasando, porque tenía que ir a la policía a rectificar y todo eso. Y ya ve como aquí en Estados Unidos en la policía le dicen a uno que tiene que decir la verdad, porque mucha gente ha muerto y me vistieron para ver si no había golpes. Entonces fue una situación bien difícil, pero yo era católica, pero me había alejado un poco de Dios. Iba a la misa, porque iba a la misa, no me perdía misa los domingos. Íbamos en pareja, pero mi esposo empezó a cambiar, él ya no iba. Lo tenía que preguntar si iba a ir o no iba. Yo me iba siempre, aunque él no fuera. Y al siguiente día comunicarle a mi familia lo que había pasado. Y fue el momento pues más duro de hablarle a mi hermano, a mi primo, a mi tía, a la familia que estaba cerca. Y comenzar una nueva